Bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro canal de Voluntarios de la Tierra. En el día de hoy tenemos un invitadazo que tengo hace muchas ganas de que lo conozcan, Facu González. Hola Facu, gracias por estar acá. Hola, gracias a ti. Bueno, Facu en el día de hoy va a estar hablando acerca de un temazo que, que yo por lo menos hace poco que conozco acerca de esto. Y es algo que nos concierne a todos y que es una manera en donde es necesario y es importante que le prestemos atención. Y esto es dinero y finanzas descentralizadas. Entonces, Facu, sé que vos estás hace tiempo indagando en este tema, que te has interesado hace tiempo también en todas estas temáticas. Cuando viniste a casa a hacerte la sesión de carta natal y me dijiste, ¿te puedo pagar con cripto? Yo dije, no, yo Ahí tengo que empezó aprender. todo. Ahí empezó todo. Y dije, yo tengo que aprender de él porque realmente hay pocas personas, o sea, cada vez son más, ¿no? Pero por lo menos Sí. acá en Uruguay hay pocas personas que están súper metidas en el tema, entonces cuando nos juntamos después y empezaste a explicar acerca de cómo es que funcionaba todo esto, yo todo el tiempo decía, esta persona tiene que hablar en el canal de voluntarios y tiene que hablar de estas cosas, porque todo el mundo necesita saber de esto que es tan básico, tan necesario y tan esencial, y es algo que en la comunidad espiritual y en el camino espiritual, ¿no? En el desarrollo personal que venimos haciendo, es algo que se reniega un montón o que hay como un tabú acerca de hablar de dinero, hablar de finanzas, hablar acerca de esto que nos concierne a todos y es esencial. Así que bueno, Facu, contanos un poco cómo es que empezó tu camino y bueno, después de ahí vamos explayándonos. Genial. Bueno, primero que nada, gracias País por la invitación. Me encanta lo que hacen. Soy voluntario también, o sea, formo parte Sí, desde el otro lado. Y está buenísimo, la verdad, todo lo que están haciendo. Así que nada, agradecerte de verdad, para mí es un placer. También aclaro que no soy para nada experto, no soy economista, no soy profesional en el área, simplemente soy un entusiasta que amo aprender, estudiar y, bueno, y tratar de cuestionar el sistema para poder entenderlo uno y tratar de aportar un poco de luz desde el lugar desde donde uno puede, para generar conciencia y generar, estamos en un momento bisagra, que ustedes hablan mucho de eso y es tal cual, opino lo mismo, de cambio de paradigma, estamos en una transición muy grande, la pandemia fue como algo que también viene a marcar un antes y un después, creo, y en cuanto al sistema financiero, por así decirlo, también, sin dudas. Mi camino en cuanto al tema de finanzas, de cripto, blockchain, Bitcoin, empieza hace bastante tiempo. Yo soy, o sea, emprendedor y siempre me apasionó todo el mundo del emprendimiento y también de entender eh, cómo funciona el dinero y cómo funciona, porque es algo desde que nacemos prácticamente tenemos que convivir con eso, y lo paradójico es que no nos lo enseñan en ningún lado. No nos enseñan qué es el dinero, cómo funciona, cómo podemos ganarlo, cómo podemos mantenerlo, y en general siempre desde que empezamos a crecer estamos eh, con eso, conviviendo con eso, pero ni siquiera lo entendemos, tenemos muchas creencias limitantes, y entonces esto es un tema que a mí siempre me apasionó entenderlo para poder aplicarlo y también para cuestionarlo y ver, bueno, ¿qué pasa acá? Y cuando uno empieza a tirar de ese hilo, se empieza hay mucho para entender, y el sistema está, la verdad, en un punto en el que es crucial que nosotros nos hagamos responsables también de nuestra parte. Un poquito por ahí empieza ya en 2017 mi primera, o sea, aproximación al mundo de las cripto y a empezar a estudiar el sistema, y hace 2 años que empecé a estudiarlo en profundidad, a invertir. También soy inversor especializado en todo el área de las cripto y de blockchain, y bueno, hace 2 años que lo vengo estudiando y metiéndome de manera más profesional, ¿no? Un poco por ahí mi introducción. bien, bien, perfecto.
Y Facu, ¿qué fue lo que te hizo a vos cambiar? ¿O cuál fue como tu punto así crucial en ese momento donde dijiste, tengo que prestarle atención a esto, o voy a hacer estos cambios, o cómo es que empezaste a profundizar más en el tema de finanzas descentralizadas? ¿Hubo un factor así como, viste, cuando uno tiene como ese choque y decís, wow, necesito hacer un cambio? ¿O fue como algo más gradual, más paulatino? No, a ver, fue hace bastante tiempo, yo tengo 26 y desde los 17, 18 que nunca me cerró la idea, que ahí es cuando empiezo no directamente de las cripto y demás, o de las finanzas descentralizadas, que todo parte de lo mismo, es como un ecosistema súper amplio que se está gestando, pero a mí lo que me abre hacia todo este mundo desde hace ya varios años es, por lo menos hacia el cuestionamiento, ¿no? Es ¿por qué? Que es una pregunta que es bastante cliché también, ¿no? Y creo que todas en algún punto nos las hacemos. Después están los que deciden seguir indagando ahí y los que no, pero creo que a todos nos llega en algún momento, que es ¿por qué tengo que trabajar toda mi vida en un lugar 8 horas, 10 horas o lo que sea por plata? En general, estudiando algo para prepararme para un mercado laboral que es difícil, por cómo está planteado el sistema educativo, entender qué queremos ser, a qué nos queremos dedicar, y en general terminamos muchas veces en trabajos y en lugares que no nos gustan, donde no nos sentimos cómodos, y en general, si uno se pone a pensar, muchas veces lo hacemos simplemente por lo económico, porque para comer uno precisa plata, para vivir precisas plata, para darte tus gustos, yendo a algo que es de sentido común, ¿no? Entonces, por ahí empieza mi camino en cuanto a cuestionar. Y siempre que, desde chico que me empecé a cuestionar, me gustó querer entender por qué era así. Ahí empieza un camino de también mucho de autoconocimiento, etcétera. Y bueno, a estudiar el sistema y a cuestionándolo muy desde un lugar muy rebelde al principio, como de antisistema, que es algo muy normal que creo que nos pasa cuando empezamos a cuestionarnos. Y ahí empiezo a leer muchos libros, a estudiar sobre el sistema y uno empieza a entender que realmente está, ya desde hace tiempo, pero estamos en un punto en el que están en decadencia total. Es como si el sistema estuviera con un respirador en el CTI, por poner un ejemplo. Y yendo a un punto que es súper importante, que ahí es cuando uno empieza a entender, y yendo un poco al sistema financiero, que es un poco el tema para después seguir avanzando, uno empieza a entender un poco la cronología y qué es el dinero, porque es algo que está presente en nuestra vida constantemente desde que nacemos hasta que nos vamos, y no sabemos ni siquiera lo que es. Cuando uno empieza a entender lo que es y cómo funciona hoy, que el sistema genera a través de los bancos centrales y bueno, que van de la mano con los gobiernos, que generan dinero prácticamente de la nada, sin ningún tipo de respaldo, uno empieza a darse cuenta de que está mal y que termina repercutiendo en todos, ¿está? Porque los bancos centrales lo que hacen básicamente es imprimen dinero, es más complejo de explicarlo, pero imprimen dinero sin respaldo, porque el dinero no está respaldado en absolutamente nada, es un papel, y lo que hace eso es que si hay más dinero, y yo tengo, por ejemplo, 100 pesos, 100 dólares o lo que sea, en el banco, si viene alguien e imprime más y hay más cantidad de eso, automáticamente mi dinero pasa a valer menos. Que eso es lo que se le conoce como la devaluación de la moneda o inflación, que es un fenómeno que uno escuchamos muchísimo, pero no entendemos en general bien qué es, pero nuestro dinero pasa a perder valor, o sea, valor de compra. Yo antes, y uno mira para atrás y dice, sí, hace 10 años mi dinero, yo podía comprar X cosa con mi plata, hoy en día puedo comprar menos. Y eso quiere decir, y uno lo puede ver, y hablando con la familia, con personas más grandes, es totalmente evidente o sea, simplemente con hablar, uno se va dando cuenta que capaz que antes con 100 dólares podías hacer un montón de cosas y hoy no haces menos de la mitad. Me fui un poquito por ahí, pero creo que está bueno porque es como un punto crucial donde, por lo menos en mi proceso y en mucha gente que conozco que está en la misma, es como cuando lo empezás a entender y decís, esto nos afecta a todos y es algo súper complejo y grave, y en el momento en el que estamos, es como que uno empieza a hacer clics.
Totalmente, totalmente. Estaría buenísimo que nos contaras, por ejemplo, de dónde es, o sea, de dónde es que surge, por qué estamos donde estamos hoy. Porque creo que es súper importante cuando estamos hablando de dinero, de finanzas descentralizadas, de ir también al pasado, ¿no? Y ver de dónde venimos, porque para entender cómo es que se repiten ciertos patrones o cómo es que ha sido también la evolución eh, desde los comienzos, ¿no? De cómo se ha generado un sistema de intercambio de valor hacia donde estamos hoy. Bien, perfecto, me encanta. Es algo que para el que le interese, es apasionante la historia del dinero, porque es algo que nos ha acompañado como humanidad desde los principios, porque digo, el intercambio de valor, el dinero en realidad es una unidad de medida y de intercambio en la que intercambiamos valor. Antes, en un principio, lo voy a hacer muy corto y tratar de enfocarnos más en la actualidad, pero antes se hacía a través del trueque. Yo, no sé, plantaba X cosa y vos hacías otra cosa que yo precisaba, entonces intercambiábamos para generar un intercambio. El tema que era muy difícil medir, no había una unidad de medida con la cual pudiéramos, que fuera sencillo poder hacer ese intercambio. Bueno, ahí empieza con el avance, los avances de la tecnología, de la humanidad, etcétera, etcétera, se empieza a ir encontrando diferentes maneras. Por ejemplo, en cierto momento el dinero era sal, de ahí viene la palabra salario. No me acuerdo en qué lugar era, creo que era yo no voy a decir porque capaz que le erro, pero la unidad de intercambio de valor, o sea, lo que era el dinero era la sal. Y de ahí viene la palabra salario, que la seguimos usando hasta hoy. Después, obviamente, como la sal era algo que se podía generar y extraer y era fácil de producir, si es algo que es fácil de producir, empieza a perder valor, entonces no funciona como dinero, porque una de las cualidades, dos de las cualidades más importantes que tiene que tener el dinero en cualquier sociedad, y así debe ser porque es algo que es natural al dinero, es que sea una unidad de intercambio de valor, como veníamos hablando, y que sea una reserva de valor, que sea un resguardo de valor. Porque si a mí alguien viene hoy y me quiere pagar algo con manzanas, por ejemplo, o con cualquier cosa que no tiene valor, porque uno la puede encontrar en cualquier lado, claramente eso no tiene validez como dinero. ¿Tá? Después seguimos avanzando y el oro pasa a tener un rol importante porque cumple con las características que debe tener el dinero. Es un metal que es escaso, que es algo sumamente importante, porque lo escaso, naturalmente, como humanos le damos valor a lo que no abunda, o sea, a lo que es escaso, y ahí el oro empieza a tomar el rol de dinero y de resguardo de valor, que después se empiezan a hacer las monedas de oro, etcétera, etcétera, hasta donde estamos hoy en la actualidad, que el punto importante, que es súper crucial para entender cuándo empieza, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi análisis, es que en 1971 en Estados Unidos, o sea, antes de eso empieza a surgir el dinero fiat, que es el dinero fiduciario, que es el dinero, los billetes que hoy conocemos, que son, lo que quiere decir es el dinero que generan los bancos centrales. ¿Tá? El país que tiene un banco central que tiene su propia moneda emite ese dinero, ¿tá? Que eso se le llama dinero fiat, dinero fiduciario. Surge en su momento y la cuestión es que estaba respaldado por oro, tenía un respaldo. Antes, que se le llamaba el patrón oro, un banco para emitir dinero tenía que tener X reservas de oro en su reserva. ¿Tá? O sea, que era básicamente el papel que hoy vemos, era una representación de que había algo detrás que era oro. ¿Tá? Simplemente que se implementó ese sistema porque era mucho más fácil comerciar, etcétera, etcétera. Más sencillo. En 1971 salimos del patrón oro, que en Estados Unidos, que el dólar era, en ese momento ya era la moneda de reserva mundial. El presidente de Estados Unidos, que era Nixon, y esto es increíble porque para entender de dónde surge también, era la guerra de Vietnam. En ese momento el Estado estaba gastando muchísimo dinero para financiar la guerra y lo que deciden es eliminar el patrón oro para poder apretar un botón, apretar la impresora, imprimir dinero de la nada, porque se deja el patrón oro, entonces se deja de tener que
imprimir en base a un respaldo en oro, se puede imprimir sin respaldo, y el fondo, cuando uno empieza, esto o sea, uno tiene que investigar para llegar a esto, pero fue para financiar la guerra. Porque si yo imprimo más billetes de la nada, puedo financiar más al ejército, etcétera, etcétera. Para no hacerla muy larga, desde ahí, desde ese momento hasta la actualidad, que se dijo que iba a ser transitorio, seguimos esperando todavía porque sigue sin volver al patrón oro, los bancos centrales, la Reserva Federal de Estados Unidos y todos los bancos centrales imprimen dinero de la nada. ¿Tá? Que el problema clave de esto es lo que dije hace un rato al principio, que es que si imprimen dinero, hay más cantidad de dinero circulante en el mercado, todo el dinero que todos tenemos vale menos. Y si vale menos, yo y todos, y cualquier persona, que todos manejamos dinero, perdemos valor, que es una característica importantísima, que es el resguardo del valor. ¿Qué es el valor? Si yo trabajo o hago lo que hago porque el dinero lo preciso para lo que uno quiera, para lo que cada uno quiere y para vivir. Cada vez que un banco que escapa totalmente de mi control aprieta un botón por decisiones de políticos, decisiones que nos escapan completamente a nosotros, imprime más, ese trabajo, porque el dinero también uno lo puede traducir como la energía que uno intercambia yendo a un lugar o haciendo lo que, dando un servicio o trabajando 8 horas o lo que sea, a cambio de ese dinero, o sea, de ese valor. Si alguien aprieta un botón, ese valor de todo mi tiempo que dedico a X cosa para conseguir eso, se empieza a devaluar, pierde valor. Es un robo, básicamente, si uno lo piensa así, porque aprietan un botón y nos roban valor, nos roban tiempo, nos roban... Y me empiezo a enojar con eso. Bueno, básicamente, un poco por ahí hacia entender dónde estamos, porque es muy loco. Hay un documental que se llama Seigest Addendum. Ahí, estoy de vuelta, ¿no? Se cortó un poquito. Sí, estás de vuelta. Hay un documental que se llama Seigest Addendum que explica toda esta historia mucho mejor y es que das realmente de decir, no puedo creer esto, cómo funciona. Bueno, está bien. Lo voy a ver, lo voy a ver. Sí. Perfecto. Sí, te entiendo que te enojes y creo que Sí. cualquier persona también que esté escuchando esto va a decir, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo no me había enterado de esto antes? O, Exacto. ¿cómo es que no nos enseñan esto en los libros de historia, no? Sí. ¿Por qué no está tan...? Bueno, tal vez sí, pero no es algo que le demos tanta trascendencia. Es como lo No le da. aceptamos como algo lo que es, el sistema es así, entonces, bueno, yo tengo que de alguna manera hacer lo que me dicen. Entonces, Exacto. ¿cómo de alguna manera podemos hacer un cambio con lo que tenemos ahora? O sea, está todo bien, Facu, con la información que me decís. O sea, Sí. porque además de eso, bueno, está la inflación. Y bueno, antes de llegar a la otra pregunta, ¿no? También están los bancos también. Y los bancos también tienen una enorme responsabilidad frente a nuestras finanzas. ¿Qué opinas vos acerca de los bancos? Mirá, hay una, que esto no lo sabe, o sea, yo no lo sabía y es como vos decís, nosotros crecimos y hablando prácticamente, o sea, de generaciones, que casi todas las generaciones actuales crecimos dentro de este sistema bajo el régimen del dólar, o sea, ya nacimos con esto, entonces también, como vos decías, es bueno, así es el sistema, así funcionó siempre, cuando en realidad no es así. Pero como tampoco nos educan en cuanto a eso, y en general en la escuela o en el colegio, ¿no? En el liceo, tampoco es que se haga un análisis de la historia del dinero, etcétera, etcétera. No lo sabemos, pero lo que iba es, los bancos funcionan en todos lados a través de un sistema que se llama el sistema de reserva fraccionaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los bancos pueden tener, si yo por poner un ejemplo, si yo voy al banco y deposito 1.000 pesos, dólares o lo que sea, el banco, por este sistema de reserva fraccionaria, legalmente puede permitirse dejar solo un 10% de respaldo de ese dinero. ¿Qué quiere decir? Yo le doy 1.000, el banco, como respaldo de lo que yo le doy, de ese depósito que es mi plata, se deja 100, el 10%, y el resto, esos 900, puede salir a hacer sus negocios, ¿tá? Prestárselo a otras personas, por ejemplo, vos querés pedir un préstamo para lo que sea, te presta de esos 1.000 que yo dejé y te cobra un interés.
Entonces, si yo voy a buscar, que esto ya pasó en el 2002, en la crisis de acá en Uruguay y en muchos otros países, hace poco pasó en el Líbano también, si todos nosotros vamos hoy a buscar nuestros ahorros al banco, no están. Entonces, ¿hasta qué punto es mi dinero? ¿Hasta qué punto es mío? Porque si vamos todos, no están. O sea, si vamos todos a buscar al mismo tiempo la plata, no está en el banco. Entonces, es que uno a veces lo ve como es el sistema, y cuando empieza a entender, que después vamos a ir por ahí, empieza a entender las nuevas tecnologías y nuevas soluciones, porque no todo es negro y no todo es oscuro, están surgiendo nuevas cosas, hasta qué punto, y que hay cantidad de personas, yo conozco gente que han perdido los ahorros de su vida en la crisis del 2002 por esta situación, el banco se fundió, el banco quebró. Entonces, ¿hasta qué punto estamos asumiendo un riesgo de poner nuestro poder, nuestro dinero en manos de un tercero, centralizado, que muchas veces corrupto, vamos a no generalizar, que son los bancos, los gobiernos, etcétera, cuando por decisiones que se escapan totalmente de nosotros, puede suceder esto que ya ha pasado en la historia. Entonces digo, el tema de los bancos, y hay una frase que no me acuerdo quién dijo, era un empresario estadounidense, creo que era Henry Ford, me parece que él decía, si la gente supiera, se enterara hoy de cómo funciona el sistema financiero y los bancos, mañana por la mañana habría una revolución, porque todos estaríamos en la puerta del banco, porque es real. ¿Me entendés? Decís, de un día para otro puede pasar cualquier cosa y yo no tengo acceso a lo que es mío y me gané trabajando o de la manera que sea. Pero la pregunta es, ¿y qué hago? Porque si no tengo la plata en el banco, ¿dónde la dejo? Entonces es una situación que no es para nada fácil y no tenemos soluciones de vuelta. Para mí el punto es que no nos educan en cuanto a esto, Sí. que tampoco es casualidad, por lo menos para mí, ¿no? Sí, sí, totalmente. La ignorancia es, de alguna manera, lo que nos sigue esclavizando, ¿no? De alguna manera. Entonces, Total. quería hablarte también un poco, que es algo que es un cambio que yo hice Sí. en este año con respecto a mis finanzas personales, que es un tema que en todos los podcasts que escucho de finanzas lo dicen. Y el año pasado también tuve una asesoría con una enorme persona que se llama la doctora Cecilia Banchero, y lo primero que me dijo fue esto: si vos querés mejorar tus finanzas, vos tenés que salir de la tarjeta de crédito. Sí. Y lo hice, y se sintió súper aterrador, pero cuando lo hice me liberé, o sea, literalmente agarré una tijera, corté mi tarjeta de crédito Excelente. y dije, acá se terminó. Inclusive estuve viendo, y hay varios estudios científicos que está comprobado, de que cuando una persona tiene una tarjeta de crédito, gasta mucho más de lo que lo haría si tuviera, por ejemplo, el dinero en mano. Porque uno está gastando dinero que no es suyo, que no tiene. que no existe. Entonces, a mí me cambió completamente. Contame un poco cómo es que lo ves vos y si también lo implementás. Sí, yo comparto eso al 1000%, y va mucho cuando uno quizás, y para mí lo que está bueno también es que el dinero es una herramienta de autoconocimiento increíble, cuando uno empieza a entenderlo, porque uno lo ve como ya engancho de vuelta con lo que me preguntaste, pero ve que lo que vos decías al principio también, que yo pasé por ese proceso de cuando uno empieza a conocerse, el tema de la espiritualidad, de entender un poco más allá, ves como el dinero, como hasta lo rechazamos, es como, no, el dinero, la causa de todos los males, zaraza, zaraza, y eso es, como lo ponemos y lo rechazamos de una manera muy fuerte. En general nos pasa eso, a mí me pasó, y en realidad tiene un punto de contacto muy grande, y yo me conocí mucho a través de mis hábitos financieros y o sea, es una herramienta de autoconocimiento y de empoderamiento también, muy grande, muy grande. Cuando uno empieza a entenderlo y a ver sus hábitos, y a ver sus creencias, qué me decían mis padres del dinero, qué se hablaba en mi casa, o sea, es algo que creo que yo animo a todo el mundo a cuestionárselo y a tratar de ponerse a pensar eso, a cuestionarlo y a tratar de cambiar esa mentalidad y esas creencias que tenemos que son heredadas. Con respecto a las tarjetas de crédito, total,
Yo es algo que para mí, si uno lo puede hacer, está buenísimo, porque además, cómo funciona el sistema, que nos están constantemente bombardeando con publicidad de consumir esto, tenés que tener esto para el nuevo iPhone, el nuevo celular, esto, la nueva no sé cuánto, la ropa, todo el tiempo es un bombardeo constante a consumir, consumir, consumir. Y uno con la tarjeta de crédito lo que hace es, básicamente se endeuda con plata que no tiene ahora y estás poniéndote unas esposas, por así decirlo, a tu tiempo en el futuro, porque estás debiendo ese dinero, que estás comprando algo, que si no tenés la plata ahora, en teoría, no podrías comprarlo, y estás en esa rosca que te genera lo que se le conoce también y le dicen muchos expertos en finanzas y demás, personales, más que nada en finanzas personales, que es la carrera de la rata, de estar constantemente corriendo atrás de pagar las tarjetas, de pagar la hipoteca, y vivimos endeudados. Vivimos endeudados y lo tenemos naturalizado y no está bueno naturalizar eso. ¿Por qué tiene que ser así? Y es difícil cambiarlo, como vos dijiste, te da miedo también, porque si estoy en un mes que estoy complicado y la tarjeta de crédito me puede, bueno, pero ahí es donde uno empieza también a tomar el control y a empoderarse y la responsabilidad de su dinero, de sus gastos también, de tratar de llevar un gasto y de ponerle conciencia a cómo manejamos las finanzas nuestras. Ujú. Totalmente, totalmente. Es un empoderamiento muy grande que uno siente también después. Porque decís, Sí. está, todo lo que entra, yo sé que esto es mío, o sea, que es algo que existe, digamos, eh, y que lo podés ver como que te organiza de una manera mejor. Inclusive se habla mucho también de que es importante tener dinero, papel, por lo menos, Efectivo. efectivo en mano, poder Sí. tocarlo, poder ver que está ahí, por más de que tal, y sabemos que estaba como en los últimos pasos, ¿no? Todo esto, Sí. pero con lo último que nos va quedando y que estos cambios, me imagino, Facu, que no son de un día al otro, ¿no? Que llevan también Ah, un proceso y un tiempo también para uno poder investigar, aprender, aplicarlo, eh, tomando en cuenta de que estamos hablando de algo bueno, que es muy importante para todos y que es una manera de supervivencia, ¿no? También, porque cuando hablamos de dinero hablamos de supervivencia. totalmente, totalmente. Y con paciencia, porque tal cual lo que vos decís, son procesos que llevan tiempo y pasarlos por uno mismo y tenerse paciencia y amabilidad, porque a veces cuando uno empieza a entender o vas a que me encanta lo que vos dijiste, que fuiste a una asesoría, por así decirlo, sobre estos temas más financieros y demás, que yo animo a todo el mundo a hacerlo, uno dice, estoy haciendo todo mal, y nos juzgamos mucho también. Porque es un tema de cambiar los hábitos que venimos y la programación que traemos desde que nacimos prácticamente. Entonces, tratarse con amabilidad, pero empezar, creo que estamos en un punto que a su vez con el momento en el que está el mundo, con la cantidad de cambios tecnológicos que están pasando a la vez, que nadie sabe de acá a 10 años si el puesto de trabajo, lo que estudió hoy y a lo que se dedica hoy, va a seguir existiendo, porque lo puede sustituir una máquina, inteligencia artificial, quizá ese rubro deja de existir porque lo hace la inteligencia artificial, y entonces es un momento en el que es vital que nos empoderemos en cuanto a este tema, que nos eduquemos para poder tener opciones y no ser esclavos del sistema. Que hay algo que no es joda tampoco, pero hace unos años, no me acuerdo cuándo fue, que en estas juntadas del Foro Económico Mundial dijeron que la Agenda 2030 era, no me acuerdo quién fue que dijo la frase, como en el 2030 no tendrás nada y serás feliz. Como ya lo están anticipando de cierta manera estos, o sea, quienes están ahí arriba y deciden sobre las políticas monetarias, etcétera, etcétera. Entonces, es un momento que es crucial. A mi entender, ya no es una opción responsabilizarse del dinero, lo tenemos que hacer, nos guste o no nos guste. Yo la pregunta que le hago a veces a amigos o a la gente es, pero es súper complejo y no tengo tiempo, mirá, trabajo 8 horas, que no sé qué. Bueno, si trabajás 8 horas, por poner un ejemplo, ¿no?, de algo que no te gusta, por dinero, ahí está el problema. No en que quizá, o sea, ahí está la raíz del problema para entender y buscar otro tipo de soluciones. Porque si no podemos dedicar X tiempo a la semana, 1 hora por lo menos, lo que sea, pero empezar a trabajar en uno mismo en cuanto a este tema,
cuando estás trabajando 8 horas, 40 horas por semana de algo que no te gusta, dedicando prácticamente todo el tiempo de tu vida a eso, para tener 20 días de licencia al año, entonces ahí está el cambio de paradigma donde uno tiene que desde mi punto de vista, ¿no? Empezar a cuestionar, porque ahí todos los cables empiezan a entrecruzarse y decir, bueno, pará, acá hay algo que tengo que sentarme a pensar, a cuestionar y a bajar a tierra ideas, bueno, y a educarse. Totalmente. ¿Y qué recomendás vos para empezar, Facu? Bien, yo para empezar recomiendo eso, de lo que veníamos hablando, o sea, primero cuestionarse, que simplemente es sentarse a ver los hábitos financieros que tiene uno, cómo está actualmente las finanzas personales de cada uno, entender cómo, en el ambiente en el que se crió, cómo se manejan nuestros padres, que tenemos esa herencia y tenemos la programación acá y muchas veces operamos de esa manera inconscientemente, qué se decía en nuestra casa en cuanto al dinero, y que eso también a uno mucho lo ayuda, muchos libros de finanzas personales y hay un montón de cursos por ahí en YouTube, hay un montón de información, es simplemente hacer un clic y ponerle ganas realmente. Uno empieza para mí esa es la mejor manera, leyendo un libro y cuestionándote, que también leer un libro te habla mucho de eso también. Hay un libro que a mí me encanta, que se llama Los secretos de la mente millonaria, que Ay, te habla sí, mucho de este tema. lo Sí. leí. De T. Harv Eker. Buenas. Ahí va. Que uno escucha el título, yo escuché el título, lo leí y dije, ¿qué voy a leer de esto? Que ya te rechaza el título, decir, ¿qué me va a enseñar este título, no? Y cuando uno lo abre realmente, y ese libro tiene muchos tips también y habla mucho de la mentalidad, porque al final el dinero va de la mano con cómo pensamos sobre él. ¿Cómo yo voy a tener más dinero si pienso que los ricos son todos malos, son la causa de todos los problemas, la plata, si no hubiera plata, nadie tendría problemas? O sea, todas esas creencias son lo que generan un rechazo y muchas veces son las raíces de por qué tenemos problemas financieros. Exacto. Y también yo recomendaría a todo el mundo a empezar a informarse, que esto creo que también es, yo como lo veo, ya es una responsabilidad, o sea, es cuestión de responsabilidad, creo que todos deberíamos hacerlo, empezar a entender, a leer un poco sobre Bitcoin, sobre las criptomonedas, sobre la blockchain, sobre qué son las finanzas descentralizadas. Es un mundo que es muy amplio, todavía muy experimental, muy complejo, pero viene a proponer soluciones y desde mi punto de vista es el futuro, sin duda que es el futuro. Viene a revolucionar, Bitcoin, por ejemplo, es la revolución del dinero. Y viene a plantear, surge de un momento de crisis financiera en el 2008, es cuando se crea, y viene a proponer una solución diferente y descentralizada, dejando a los bancos por fuera del dinero, que es algo que nunca pasó en la historia. Desde mi punto de vista, y desde muchos analistas y expertos que sigo en este tema, es una de las revoluciones más grandes de la humanidad realmente. Nunca en la historia hubo una forma de dinero que no estuviera centralizada, que fuera incensurable, que fuera privada, digital y accesible a todo el mundo. O sea, es muy potente. Si bien hay que, muy de a poco, porque uno abre Google y pone Bitcoin y te sale un artículo, un youtuber que te dice, hacete rico con Bitcoin, y no tiene nada que ver con eso, con las criptomonedas, etcétera, etcétera. Va mucho más allá. Total, sí, hay que ponerse a investigar y a ver acerca de esto, que es un mundo súper amplio y, como decís vos, como muy abarcativo. Y sé que hay también un montón, como que estaría bueno hablar también, ¿no? De los pros y los contras de las cripto, ¿no? ¿Qué es lo que vos has visto que decís, wow, esto, bueno, ya lo comentaste, ¿no? Pero ¿cuáles son, por ejemplo, el lado B también de las cripto? Mirá, hay y bastante grande también, como el lado oscuro, por así decirlo. No me gusta la palabra negativo, pero es una tecnología que está surgiendo, está empezando, es muy joven todo lo que se está desarrollando. Hay hay como una mentalidad, que lo dije también recién,
de que las criptomonedas es para hacerte rico en 10 días, en un año, y no tiene nada que ver. Si alguien va a invertir porque le dijo el primo en criptomoneda que compró una cripto que la compró a 1 y subió a 10 y puso $10 y hizo 10.000, que puede pasar, sí, pero que estudie, porque el 95%, y esto es estadístico y son datos de la gente que invierte en criptomonedas, pierde plata. ¿Está? ¿Por qué? Porque para invertir no es un juego no, hay que entender, hay que educarse. ¿Está? O sea, hay mucho de eso y muchísima gente que vos le hablás de criptomonedas tiene un mal concepto y de Bitcoin y primero, sin saber bien qué es lo que es, que no pasa nada, pero digo, tiene un mal concepto por esto mismo, porque puso en su momento plata cuando Bitcoin estaba a no sé cuánto y bajó después y perdió plata, entonces ya cierra esa puerta y dice, esto es malo, esto no funciona, etcétera, etcétera, cuando va mucho más allá. También, al ser algo que está en auge, hay muchas estafas, gente que pierde plata porque la estafan, porque también, al ser un sistema completamente diferente en el que es muy anónimo también yo para enviarle dinero a alguien a través de cripto, de cualquier criptomoneda, lo envío a una billetera que es un código que puedo saber quién está detrás o no, entonces se da mucho para eso también. Y bueno, eso es un problema también, que todas las tecnologías que surgieron, al principio sucedió esto. Con Internet pasó lo mismo. Entonces digo, a medida que vaya avanzando la adopción, la educación de la gente, y a mi entender ya es una revolución que es imparable, esto va a ir decreciendo. ¿Tá? Y también hay un bombardeo constante de los bancos, de los medios de comunicación masivos, que un día te dicen que sí, otro día te dicen que es lo peor del universo, porque la contaminación ambiental que generan las criptomonedas, que hay un montón de estafas, que sí, pero hay que ir con cuidado y tratar de ser, de estar, no me sale la palabra, pero no de comprar ninguna historia y ir educándose, buscando referentes que lo promuevan desde un lugar sano y educativo. Pero sí, también hay una creencia que todo el mundo de las criptomonedas es 100% privado y descentralizado, y ojo que tampoco es así. Cuando uno se va metiendo, esto ya es mucho más complejo y quizás avanzado, pero no es tan así. La descentralización para mí es algo sumamente importante. ¿Qué es la descentralización? Es, hablando de lo que veníamos hablando, por ejemplo, de los bancos, hoy el sistema está totalmente centralizado. Yo, para girarte dinero a vos, por ejemplo, tiene que pasar a través de un banco. Con Bitcoin es un sistema que se llama peer-to-peer, que es persona a persona. Yo te giro dinero a ti directamente, no se tiene por qué enterar un banco, el gobierno, y esa es la gran revolución también, de la privacidad y de la libertad en cuanto al dinero. Que no tenga que pedirle permiso a un banco para girar dinero un fin de semana porque está cerrado, o lo que sea. Pero hay personas que piensan que es 100% privado, y ojo, porque también el sistema está introduciéndose en esto, y probablemente surjan lo que se llama las monedas digitales de los bancos centrales, que es básicamente como el papel que conocemos hoy, pero que va a pasar a ser 100% digital, y eso va a aumentar muchísimo el control que tienen sobre nosotros, porque van a saber exactamente a dónde se mueve cada peso, dólar o lo que sea que movamos. ¿Tá? Que eso es como la sombra también de que el sistema se apalanca de esto para promover y seguir promoviendo el control. Pero claro, hay opciones de las que no pueden controlarlo, Bitcoin y algunas otras. Claro, es Creo que por ahí mencioné algunas cositas. Es súper amplio, es súper complejo. Capaz que alguien escucha esto y dice, no entiendo nada, a todos nos pasó. Y nada, es un mundo que es nuevo y es tecnología en constante crecimiento, así que nada, tranqui, que si uno empieza a leer y a estudiar, de a poco va procesando. Sí, es de a poquito, pero tenemos que empezar a empezar a hacer estos cambios chiquitos, graduales, que a final de cuentas lo que realmente importa es nuestra libertad. Y es que cada persona merece también poder tomar el poder de sus finanzas sin tanto intermediario, sino que tenemos que ir hacia un nuevo lugar, ¿no? Donde todo esto no sea más un problema, ni sea como algo que nos pese, también que sea todo mucho más equitativo, en cierto sentido. O sea, como equitativo en el sentido de que tengamos las oportunidades, ¿no?
para aprender acerca de Exacto. esto. Si nosotros tenemos la información y entendemos qué es lo que está sucediendo, entonces no va a quedar para unos pocos toda esta data, ¿no? Porque nosotros Total. tenemos la posibilidad de investigar, porque, bueno, tenemos nuestras necesidades cubiertas, porque tenemos un techo, tenemos una casa, y porque tenemos también a veces tiempo libre para ir y investigar acerca de esto, pero no es así en todos los casos. En muchos casos aún seguimos en la supervivencia, en sobrevivir, Exacto. en ir con lo mínimo. Entonces, sí, para nosotros es necesario, pero también para toda persona en todo estrato social debería enseñarse esto, y por algo tampoco no lo enseñan, Lo ¿no? sé. Y agregar Porque una cosita ahí, agregar una cosita, perdón que te corte, porque para las futuras generaciones y para nosotros también, algo que el sistema actual, y por qué también está tan en decadencia, y es tan importante que empecemos a informarnos y empecemos a cuestionarnos y a educarnos, como venimos hablando, es eh, eh, el tema de la jubilación, que nosotros probablemente no vayamos a tener jubilación. Ninguno de persona que sea, para mí esto es muy personal, menor de 30 años, no va a tener jubilación, porque el sistema, por una cuestión muy sencilla, cada vez hay más personas, las personas cada vez vivimos más. Y el sistema jubilatorio se basa en que las personas activas laboralmente aportan, y es lo que mantiene, es como una pirámide, es lo que mantiene a las personas que están jubiladas y reciben esa jubilación. O sea, es un sistema que es insostenible y es un gran problema en todos lados, que a medida que va pasando el tiempo se va incrementando. Y a su vez, que es probable que la tendencia vaya a ser a que cada vez haya menos puestos de trabajo por el avance de las tecnologías, como hablábamos también de la inteligencia artificial, que van a sustituir un montón de puestos de trabajo, nos guste o no. Hoy vas a un súper y tenés la posibilidad de pagarte vos en vez de que lo haga una persona. Entonces, eso es un tema que es importante empezar a ponerlo sobre la mesa y en charlas cotidianas, empezar a hablarlo también. Porque no, y con lo que hablamos también de que el dinero cada vez vale menos, si yo mi plan de jubilación es ahorrar todos los meses en el banco X parte de mis ingresos, eso también probablemente de acá a 15 años valga la mitad o un 30% menos. Entonces, cuidado con, con, total. con, con esas cuestiones porque a todos nos va a llegar en algún momento. Ujú, ujú. Totalmente, totalmente. Esto es algo que yo escuché el otro día que me gustó, que es como una serie de pasos a tener en cuenta. La primera es o sea, si uno quiere la real libertad financiera, ¿no? Es pasar de, primero pagar las deudas que uno tenga, De, todas, estar sin deudas es muy importante, y bueno, se puede ir haciendo mes a mes, sacando la tarjeta de crédito, porque la tarjeta de crédito inevitablemente te va a ir dando más deudas de las que ya tenés. Y una vez que ya tenemos saldadas las deudas, que bueno, que esto es un proceso gradual, ¿no? Como lo vas haciendo a tu tiempo, en tus propias cuotas, y lo vas viendo como un desafío, como bueno, hoy me encargo de esta parte, de pagar esta parte, y después mañana esto, y al final, de alguna manera, lo vas haciendo, porque te va resultando como algo adictivo, es como, bueno, voy a cumplir este desafío en esta meta, y esto es lo que voy a hacer. Y cuando terminás de pagar la deuda es una sensación increíble. Entonces, primero eso. Después, segundo, lo que se recomienda es ahorrar de tu sueldo fijo, lo que tengas, de 3 a 6 meses. Tener como un kit de emergencia en un donde colchón. un colchón, donde vos te enfermas, te pasa algo, perdés tu trabajo, vos tenés de mínimo de 3, máximo de 6 meses, algo donde no tengas que estar siempre caminando sobre hielo fino, ¿no? Sino que Exactamente. podés descansar tranquilo. Y el tercer paso, una vez que ya alcanzaste ese ahorro, es comenzar a ahorrar para tu jubilación. Exacto. Entonces ahí, esos son como los pasos ahí hacia la real libertad financiera, que lo escuché el otro día y me encantó, me Sí. pareció como algo como súper así posible, si uno lo va haciendo pasito a pasito, y uno va teniendo el objetivo claro, ¿no? Porque es muy Exacto. importante, eh, cuando hablamos de finanzas,
y bueno, estamos hablando también de finanzas descentralizadas, que es lo que nos da libertad, es tener objetivos claros. O sea, si yo sé Exacto. por qué estoy ahorrando, para qué estoy ahorrando, entonces se hace todo mucho más fácil. Y no estamos como todo el tiempo yendo, como vos decís, Corriendo. como detrás de la zanahoria, ¿no? O en Exacto. este espiral o en este círculo que nunca Exacto. termina. Entonces te das cuenta, y algo que hablaba también en este podcast, no me acuerdo cómo se llamaba la chica, pero hablaba mucho de que, de a veces, y esto lo estoy aplicando ahora, y yo soy la primera en decir, me reembola hacerlo, pero entrar en el plan ahorro por unos meses es como, bueno, está, por estos días no me voy a dar ese gusto que siempre me doy, porque sé que en el futuro, mi yo del futuro me lo va a agradecer, ¿no? Para Exacto. hacer otras cosas. Entonces, lo que ella Total. decía es hacer lo que nadie está haciendo hoy para luego liberarte y poder vivir la vida que vos querés. Pero Sí. obviamente te vas a tentar porque vivimos también en un sistema donde siempre están las tentaciones de venir, comprar esto, venir, obtener lo otro. Pero en definitiva, si vos vas pensando, ¿no? Como teniendo ese objetivo claro, a la larga te vas a beneficiar muchísimo más y vas a poder Sí. empoderarte de eso. Y además también prestar atención a lo que a veces gastamos como en cosas que no son realmente tan necesarias. Por ejemplo, si vos vivís en la ciudad, no es tan necesario que tengas un auto, ¿entendés? Claro. No es crucial. El auto además es un valor es un bien que se va devaluando al tiempo, que también genera un montón de gastos, si empezás a ver Totalmente. al mes cuando te sale la patente, el seguro, combustible y demás cosas, no es a veces crucial que dos personas integrantes de una sola familia tengan un Sí. auto, ¿no? Como ver esas cosas chiquitas, ¿viste? Que los vas viendo y decís, pa, nunca me hubiera pensado, pero en definitiva es algo que a la larga dejamos de estar en este ciclo. Sí. Es tal cual. Y una cosa para agregar, comparto al 100% de esos pasos, los aplico también. Y algo que es que no me gusta hacerlo, siento que toca y hay que hacerlo, y en general uno lo ve, y yo también mucho de esa filosofía de vamos a dejar que fluya, etcétera, etcétera, que a veces nos termina llevando en cuanto al dinero a un lugar que no está bueno porque es como muy de estar en la espontánea y en el día a día, que a veces no llevas lo que vos hablabas también, de una planificación o no tenés conciencia del dinero en ese sentido. Y a lo que voy es llevar el control de nuestros gastos personales. Yo, por ejemplo, tengo un grupo personal de WhatsApp conmigo mismo. No me gusta hacerlo, a veces me olvido, pero uno adquiere el hábito, también es fácil, donde anoto los gastos que tengo. Voy al súper y gasto 300 pesos, compra súper, 300 pesos. El que haga ese ejercicio, la que haga ese ejercicio, y después pasás el limpio en la semana o al mes, decís, gasté un 20% de mi plata en boludeces que no precisaba, que ni siquiera me di cuenta, y es un ejercicio que te da mucho autoconocimiento y te da poder sobre tu dinero. Y el dinero pasa a dejar de controlarte a vos y vos empezás a tener el control del dinero. Y es algo, por algo las empresas llevan el control de sus gastos y de sus ingresos. Entonces, ¿por qué nosotros como personas no lo hacemos? Eso es algo clave de educación financiera y de finanzas personales. Que el 99% de las personas no nos gusta hacerlo. ¿Para qué voy a anotar la comida que me pedí el viernes de noche? Fueron 300 pesos una pizza. Sí, pero si te pedís todos los viernes y salís un jueves, capaz que te gastaste 3.000 pesos en un mes, que no sé, es el 10% de tus ingresos, por poner un ejemplo. Entonces digo, eso te aporta mucho a luz y claridad a tu situación financiera y a poder, es importantísimo pensar en el largo plazo también, en tener cierta planificación y ciertos objetivos, como decía. Nos guste o no nos guste, es como funciona. Ujú. No lo digo yo, ni lo decís vos, lo dicen expertos en estas áreas, ¿no? O sea, Todos. no es algo que estemos inventando. No, 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 no. En todos los lugares, libros, podcasts que escuches, siempre se habla de eso, de llevar la contabilidad de lo que uno va generando, porque eso te da claridad, porque lo ves y Exacto. decís, esto es lo que está pasando, entonces tengo un margen, una manera
de cómo accionar y cómo ir viendo. A mí me cuesta un montón, también voy a decir la verdad. Eh, es como una pata floja mía, Ya. pero también, así hablándolo desde un lugar muy vulnerable y sincero, es porque muchas veces me da miedo mirarlo, ¿viste? Porque es como esa Total. cosita que querés poner abajo de la alfombra y hacer de cuenta que no está, Ya. y decís, bueno, ta, ya fue, lo dejo para después, y después, nada, tipo, mirás la cuenta del banco, decís, what, o sea, ¿por qué estoy en este número? ¿Cómo llegué a esto? Pero sabés que si llevas la contabilidad, entendés perfectamente por dónde es que está habiendo esta pérdida, ¿no? Como esta gotera que te está sucediendo, ¿no? Porque es una gotera, es una cosita por acá, es una cosita chiquita por allá, y después sumas todo y es una cifra enorme en cosas Enorme. que realmente fueron compras impulsivas. Para esto se estudia también, yo hice el año pasado una facilitación de abundancia, la estoy Qué terminando bueno. todavía, y hablaba de eso, ¿no? De los diferentes perfiles financieros. Entonces, no es lo mismo un gastador compulsivo que un ahorrador compulsivo, una Ujú. persona que todos tenemos diferentes patrones en cuanto a nuestras finanzas y el dinero. Entonces, bueno, esto es súper importante tenerlo en cuenta si queremos, de alguna manera, primero entendernos a nosotros mismos, y esto es algo importante, ¿no? Primero entender tus finanzas personales, para luego entender las finanzas de afuera, ¿no? Tal cual. Se aplica lo mismo, ¿no? La ley de correspondencia. Como es De arriba es adentro abajo, hacia como es afuera. adentro. Sí. Claro, primero tengo que entender en mí cómo es que yo estoy funcionando, cómo estoy gastando, cómo está pasando el dinero, para luego decir, bueno, quiero invertir en Bitcoin, quiero invertir en cripto y demás. Bueno, ¿cómo lo hago? Pero creo, Facu, es primero lo básico, ¿no? El Sí. autoconocimiento financiero. Además, eh, que vos lo mencionaste, la ley de correspondencia, yo creo que aplica para todo, y el cambio real, si nos, parte de por qué el sistema funciona así, que es una estafa prácticamente, es porque cómo funcionamos nosotros. Es un reflejo de cómo todas las personas y el colectivo, qué conciencia tenemos sobre el tema, cómo lo manejamos nuestras finanzas personales. Es un espejo al final. Entonces, si yo quiero también generar un cambio afuera, bueno, tengo que empezar por ya trabajando en mí, educándome y generando un cambio de todo lo que venimos hablando. Se empieza a cambiar lo externo. Entonces digo, ya pasando estas herramientas y educándose, empieza a reflejarse en el afuera. Entonces, a su vez, generando algo bueno para uno, impacta en el exterior. Entonces, eso también de esa frase muy cliché, que el cambio empieza por uno y el cambio es interno. Yo creo firmemente en eso, y acá aplica también, aplica en todo. Ujú. Totalmente, totalmente. Bueno, creo que ahí estamos cerrando esta hermosa entrevista. Tremendo, tremendo, importante, necesario hablar de esto. Por favor, coméntenos en los comentarios, díganos qué es lo que qué es lo que les parece, o en qué punto están ustedes, cómo ustedes están investigando acerca de estos temas, si ya conocían, si ya no conocían. Y bueno, gracias a vos, Facu, por tu tiempo, por estar acá, por haber puesto tu corazón, tu concentración también en este tema que sé que te apasiona un montón. Y bueno, nada, agradecer también a todos los que están mirando. Gracias a vos, Thaís, de verdad, por la oportunidad, y a vos y a las chicas que están detrás de voluntarios también, porque el trabajo que hacen es excelente y aporta mucha conciencia en todos los sentidos, y bueno, tiene un valor muy grande, así que gracias por eso también. Y gracias a todos. Gracias. Bueno, suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.